Muy buenas. A ver si este vídeo os puede ayudar con todas las indicaciones que se han ido dando estos días también para colocaros correctamente en esta situación en la que vamos a recibir un ataque desde otro servidor y estamos intentando minimizar pues esos daños que nos puedan producir colocándonos ordenados pero separados a una distancia suficiente para que no puedan entrar entre nosotros ningún otro enemigo, ¿no?, de otro servidor. Estamos desde la parte de abajo haciendo unas filas verticales con esta separación de dos filas, de manera que desde abajo hacia arriba, en la misma línea, ¿veis?, va habiendo esta separación. Y por la parte izquierda igual. Entonces hay muchos compañeros que no están bien colocados. Entonces, forma de hacerlo bien. Por ejemplo, esta fila de referencia donde está pico hacia arriba está bien. ¿Veis? Esta es la misma fila. Correcto. Y la separación correcta. En la siguiente, Rufus está bien, pero ya tenía que estar más a la derecha. Esta base tendría que estar más a la derecha. Yo estoy en la misma línea y la separación correcta. Arax tendría que subir e ir más a la derecha y así sucesivamente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues si no lo habéis conocido todavía, nos podemos hacer un teletransporte gratuito usando el icono de temporada 3 aquí en el primer dibujo de la pirámide de arriba, la imagen de la pirámide, pulsamos y le damos a agrupamiento, el icono de agrupamiento, este de aquí en medio de arriba. Elegimos otro servidor que no es el nuestro, nos desplazamos hasta allí dándole al tic verde y seguidamente le damos a la flechita donde pone el nombre del servidor, la flechita está hacia la izquierda para volver. Se va a la bandera. Pero si nos tenemos que ubicar, ¿veis ahí cómo se ven los cuadraditos, ¿no?, que son 3×3 lo que ocupa? Pues lo que necesitamos es que haya una separación. Fijaros, en esta zona no hay ninguno que lo cumpla, ¿no? ¿Veis este de referencia que os decía? Este está bien, este está bien, o sea, este está bien, este está bien, este está bien. Yo, por ejemplo, estaba en la segunda línea. Mirad, esto sería pegado, estoy en la misma línea que el de abajo. Esto es una fila de separación y tendría que haber dos filas de separación, pero no me lo permite. Sí, aquí estoy a dos filas, que eso es una mina, si veis. Ahí estaría pegado a la base, una más arriba y otra más arriba. Dos filas de separación con el de abajo, pero en la misma línea que Rufus. Los demás se tendrían que ajustar para completar las filas tal y como está la de la izquierda de referencia, misma altura y a la misma línea vertical, tanto horizontal como vertical. Entonces no lo estamos consiguiendo, solo tenemos una fila ahí bien y hay que irse moviendo para hacer estos ajustes. Esta operación de teletransporte se puede repetir tantas veces que se quiera. Es verdad que cuando terminamos de hacerlo, le damos al tic donde nos vamos a quedar, luego hay que hacer una espera. Si lo quieres repetir inmediatamente, pues no se puede, pero es simplemente esperar un par de minutos y puedes repetir la operación tantas veces como quieras. Pero tendríamos que conseguir estar ordenados como esta fila de referencia, esta columna, ¿no? Esta columna está perfecta. ¿Veis? Separados tanto vertical como horizontalmente. No es tan difícil, es intentar simplemente pues seguir estas indicaciones que os han dado tanto por escrito, uno por uno, a nivel del chat privado, pero está costando mucho, la verdad. Si tenéis alguna duda, pues preguntad por el chat.
pero o por privado a quien queráis. Pero vamos, que la operación no es muy sencilla. Normalmente es verdad que nos interesa estar juntitos para ayudarnos más rápidamente entre nosotros, pero en esta ocasión, que es este tipo de situación en la que nos van a atacar, la separación es muy importante, porque ralentiza mucho los ataques que nos puedan hacer. Ahora, si nosotros dejamos un hueco como el que hay aquí ahora mismo, que se puede poner una base enemiga, pues se pone en medio de nosotros y nos ataca y nos destrozan. Por aquí va el tema. Un esfuercito más y nos aproximaremos a lo que buscamos. Venga, un saludo.